Muy buenas noches, Dios te bendiga, Dios te guarde, amado amigo y hermano que me escuchas en el día de hoy. Estamos aquí desde mi hogar nuevamente para continuar con el estudio en el libro de Efesios. En el capítulo 2 vamos a estar hoy tratando de terminarlo en el día de hoy con el favor de Dios. Desde el verso 11 del capítulo 2 de Efesios hasta el 22. Dentro de este resumen del capítulo 2 de Efesios, la semana pasada estuvimos hablando sobre la salvación por gracia y la condición de todo ser humano delante de Dios. La explicación que el apóstol nos da a través de las mismas escrituras es que cada ser humano, cada hombre, cada mujer, sin Dios estaba muerto en sus delitos y en sus pecados. Y en el día de hoy vamos a seguir hablando sobre lo que la palabra nos dice, para que podamos entender que si hoy tú amas al Señor, si hoy tú estás de relación con Dios, no fue debido a que teníamos algo que ofrecerle, porque la palabra nos dice que nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos, completamente sin vida, hablando en un término espiritual. El ser humano todo estaba alejado de Dios debido al pecado que heredamos a una mala decisión que Adán tomó en el huerto. Su decisión de desobedecer a Dios nos afectó a todos. Eso para un ejemplo de cómo las decisiones que nosotros tomamos, que a veces no son las mejores, no solamente nos pueden afectar a mí, a nosotros en el presente, también pueden afectar a nuestras generaciones. Y no estoy hablando de maldiciones generacionales, estoy hablando de consecuencias de decisiones que tomamos diariamente. Tenemos que ser sabios, especialmente cuando tiene que ver con relación a Dios. Lo que Dios desea para cada uno de nosotros siempre es bueno. Y cuando nosotros optamos por no obedecer, por no escuchar, vendrán consecuencias a nuestras vidas. Pero a pesar de las consecuencias, también podemos ver a través de las Escrituras el amor de Dios. De cómo cuando aún el hombre no tenía nada que ofrecerle al Señor, Dios en su rica misericordia nos dio vida a nosotros cuando estábamos completamente separados de Él. A través de Jesucristo el Señor abrió un canal, una puerta, para que nosotros pudiéramos relacionarnos con Él, para poder pasar la eternidad junto a nuestro Señor Jesucristo. Así que te invito a que busques tu Biblia en el día de hoy. Estaremos en el libro de Efesios, en el capítulo 2 nuevamente. Y estaremos hablando sobre la bondad de nuestro Dios. Estaremos hablando sobre nuestro Señor Jesucristo. Estaremos hablando de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, para que podamos darle la importancia que amerita el sacrificio que Cristo tomó en la cruz del Calvario por nosotros. Así que en el día de hoy comenzamos orando. Padre, Señor, en esta noche te doy gracias por la oportunidad que tú me das de poder estar aquí delante de tu presencia y a través de las redes sociales, Padre mío, Señor, frente a mis hermanos y hermanas en Cristo. Te pido, Padre, que la palabra ministre, Señor, a nuestras vidas y que podamos, Señor, ser edificados por ellas. Te pido que nos ayudes a entender lo que tú nos quieres hablar en el día de hoy y sobre todo, Padre, que seamos alimentados por tu presencia. Gracias por darnos la oportunidad de estudiar esta palabra y gracias por un día más de vida. Sabemos que los tiempos son difíciles, Señor, pero tú nos has guardado y nos continuarás guardando de todo mal. Te damos gracias por Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pues básicamente, para una pequeña introducción a lo que hoy vamos a estar hablando, todo comienza con que la humanidad completa estaba atrapada en el poder de las tinieblas. Éramos esclavos, dice las Escrituras, y triplemente vivíamos en una esclavitud. ¿Por qué triplemente? Primeramente, Pablo utiliza la palabra muertos para caracterizar la esclavitud del ser humano. Alguien que está muerto ha perdido la habilidad de funcionar, de razonar y de sentir. Estamos hablando en lo físico. Y aún en lo espiritual, la palabra nos enseña, o el apóstol nos quiere enseñar, que el hombre completamente estaba muerto y no tenía nada para ofrecerle al Señor, que a Dios le agradara para darnos a nosotros, especialmente nuestra salvación. Ese triple poder que éramos nosotros prisioneros, la palabra lo describe como el mundo, el diablo o el príncipe de la potestad de los aires y nuestra carne. Ahora, el mundo representa el mal que está organizado en una forma de presión social como la que quizás hoy nos encontramos viviendo. Las ideologías de los sistemas, las estructuras que nos proporcionan un guión de cómo poder vivir una vida separados de Dios. Las corrientes de este mundo nos alejan de la presencia de Dios.
La carne, que es algo muy importante. Nuestro enemigo principal en estos momentos verdaderamente ni siquiera es Satanás, somos nosotros mismos. Los deseos que están en nosotros, deseos pecaminosos. Recuerda que si ya tú le perteneces a Cristo, Satanás no tiene autoridad sobre ti, ya tú no eres esclavo de él. Entonces cuando pecamos, dice las Escrituras que pecamos por el deseo propio de nuestras propias concupiscencias, nuestros deseos internos, lo que es la carne. La tendencia básicamente del mal habita en nosotros porque este cuerpo fue vendido al pecado. Esta representa la inclinación hacia nosotros mismos y alejarnos plenamente del Señor. Ahora, hay una situación con lo que el apóstol Pablo está bregando. Él está hablando en este libro de Efesios, en Asia Menor, a dos grupos de personas. A los judíos que habían recibido al Señor Jesucristo, pero todavía tenían una lucha con la ley. Y de la misma forma con el pueblo gentil, los griegos, personas no judías. Y en medio de esto hay una situación difícil, ya que para los griegos o para los gentiles, especialmente si estaban influenciados por el estoicismo, estas personas tenían un problema con discernir sobre el asunto de la carne, ya que el estoicismo representa básicamente a no negarse los deseos de ningún placer. En otras palabras, no limitarse a lo que a la carne le llama la atención. Ellos pensaban bajo esta forma, este pensamiento griego, que la carne no podía ser privada de cualquier cosa que representara gusto. Ahora, al escuchar eso, no es que uno no pueda o uno no deba darle gusto a nuestro cuerpo, pero hay cosas que realmente no convienen. Y en la parte de donde los griegos estaban, y tanto los romanos, era en el placer sensual, su atracción física y desenfrenada hacia el otro sexo, y también hacia el mismo de ellos, porque la homosexualidad no es nada nuevo. Entonces, el hecho de esa inclinación de la carne para este grupo de gentiles quizás fue un poco más tocante que escuchar el dominio de Satanás o de los malos espíritus, y sobre todo también sobre lo que es el mundo, las corrientes del mundo. Ellos trataban de todo usarlo con una lógica y razonamiento humano. Y ellos trataban de tomar buenas decisiones basado a lo que ellos pensaban que era correcto. Y usted sabe muy bien que la palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final son caminos de muerte, lo cual ellos no habían entendido todavía. Entonces, dentro del contexto histórico, según la visión bíblica tradicional, el pueblo de Israel había sido elegido por Dios, y eso todos lo conocemos. Desde el principio en Génesis, después de que el hombre cae, es expulsado del huerto, Dios hace un pacto con un hombre llamado Abraham. Y de su descendencia, mayormente en Isaac, y de Isaac a Jacob, Israel, de los hijos de Israel, Dios hace un pacto con ellos en el libro de Éxodo, cuando el Señor cumple el tiempo que se había determinado de la esclavitud de ellos, para por la mano poderosa de Dios, nuevamente por la intervención divina de Dios, Dios librarlos a ellos de una condición de esclavitud de la cual ellos nunca pudieron librarse por ellos mismos. No había forma, a pesar de que eran muchos en número, estaban subyugados al sistema del mundo, al príncipe de aquel tiempo que era el faraón y a la idolatría de los egipcios. Por lo tanto, ellos ya eran prisioneros doblemente en su forma física y espiritualmente peor porque estaban alejados de Dios. Pero Dios no se había alejado de su pueblo. Al final, había una división entre los judíos y los paganos, o los gentiles, por así decirlo. Y esta división estaba representada bajo un muro. En medio de esto, dentro del templo de Jerusalén, había lo que era el atrio de los gentiles. Y estas personas no podían pasar a donde estaban los judíos. Habían letreros por diferentes formas, en diferentes idiomas, donde se le establecía al gentil que si ellos pasaban al atrio de los judíos, le podía costar, era pagado con su propia vida. El muro de separación era el orgullo que representaba el pueblo judío, porque ellos pensaban de que ellos eran únicos, exclusivos delante de Dios, y ellos veían a los gentiles como personas que no iban a ser nunca alcanzados por Dios, porque las promesas de Dios se le dio a Israel, la palabra, la ley, y Dios se les revela como un Dios personal al pueblo de Israel. Eso es un hecho. Entonces, había una separación entre dos culturas, entre dos razas. Jesús, primeramente, en su mensaje, Él vino a salvar a todo aquel que en Él cree.
Entonces, cuando estamos utilizando la palabra todo aquel, no se implica a una sola cultura, a una sola nacionalidad, sino de a todas las personas que en Él crean, serán salvos y obtendrán la vida eterna. Así que la invitación de salvación no es simplemente está hecha para el pueblo judío, sino para todos, de toda lengua, de toda nación, de todo lenguaje, que reconocieran que Jesucristo es el Señor, serían salvos. Y de eso se trata el mensaje hasta el día de hoy. Así que había mucho prejuicio racial dentro de los tiempos de Jesucristo, algo que no ha cambiado hasta el día de hoy. Así que los gentiles no tenían esperanza. Ellos tenían que entender, que lo vamos a estar leyendo, primeramente ellos no tenían las promesas de Dios, ellos no conocían a Dios, a ellos no se les había dado la ley escrita, por lo tanto ellos estaban ajenos, completamente separados, y para ellos no había esperanza. Por la sencilla razón de que Dios había determinado escoger a este pueblo, el pueblo de Israel, para que ellos fueran la lumbrera en el camino, para que todas las naciones vinieran al reconocimiento de la verdad, siendo ellos elegidos para ser los portadores de las buenas noticias. Pero tristemente, el ser humano corrompió la enseñanza, lo que Dios le quiso decir en el monte sobre los mandamientos y todas las cosas que Dios estableció. No era una exclusividad para un solo pueblo, porque Dios le había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y sabemos que hablando de Abraham, Abraham fue salvo por medio de la fe y no por medio de la observancia de la ley, porque no había sido escrita todavía. Y de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Romanos capítulo 9, versos del 6 al 8, dice de esta forma. Romanos 9, del 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, todos son hijos, sino que en Isaac, el hijo de la promesa, te será contada la descendencia. Así que hay algo que tenemos que tener bien en cuenta. El pueblo de Dios no se define en un grupo étnico. No se define por haber nacido en Israel. El pueblo de Dios no es un grupo étnico, es un linaje que ha sido escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo, donde el Señor ya había incluido a todos aquellos que habrían de ser salvos. Y eso está en la palabra escrita, de eso vamos a seguir hablando. Entonces, cuando Pablo le está diciendo, primeramente, no se crean porque ustedes son de Israel, ustedes tienen el cielo gano. Y no se crean porque son descendientes de Abraham, porque lo que él dice, no todos los que descienden de Israel, hablando del estado físico, son israelitas, son escogidos. Y sobre todo, no por ser descendientes de Abraham, son todos hijos. Mas en Isaac se será llamada una descendencia o un linaje. Entonces, vemos que dentro del plan de Dios, la inclusión del pueblo gentil siempre estuvo en mente. Muchas personas podrán pensar, ¿qué hubiese sucedido si todo el pueblo de Israel hubiese aceptado a Cristo como su Mesías? ¿Nadie se hubiese salvado fuera de ellos? La contestación es absolutamente no. Porque dentro del plan de salvación, Dios no hace acepción de personas. Dentro del plan de salvación ya estaba que todo linaje, toda lengua iba a ser incluida dentro de ese plan. Si todo Israel hubiese recibido a Cristo como el Mesías, glorioso, porque sabemos que la salvación proviene por medio de ellos. Eso no se puede refutar, está escrito. Pero lo que hubiese sucedido era que ellos hubiesen recibido la verdad, esa verdad hubiese transformado sus corazones y hubiesen predicado el evangelio, porque la enseñanza de Jesucristo a sus 12 discípulos que fueron judíos fue de ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, ir a Samaria, Judea, Jerusalén y a todo lugar. Ese fue el mensaje. El Señor mismo les envía a estos 12 hombres nacionalistas judíos a predicar el evangelio a lugares que ellos no tenían conexión. Usted sabe muy bien, cuando decimos la palabra Samaria, usted sabe muy bien que los judíos y los samaritanos no mezclaban de ninguna forma. Así que si todo Israel hubiese recibido a Cristo, eso no hubiese afectado la inclusión del pueblo gentil, lo cual somos nosotros, dentro del plan divino. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Porque sabemos que Gálatas capítulo 3, versos 28 al 29 dice de esta forma: ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois linaje de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y quiero aclarar algo rapidito sobre este texto. Este texto que está aquí está hablando en relación a la salvación, no a ministerios. No quiero entrar en eso, pero quiero hacer esa aclaración. Este verso, donde dice que ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni hembra, especialmente en ese énfasis, ni varón ni hembra, es que sí, delante de Dios todos son iguales. Es verdad que el hombre y la mujer, ni uno está por encima del otro, porque sabemos que la cabeza es el Señor, pero existe un orden dentro del cuerpo de Cristo. Y fuera de esto, esto no está hablando de orden de ministerios. Está hablando en relación a la salvación que Dios ha otorgado a la humanidad. No importa de qué nacionalidad eres, no importa de qué género eres, si eres hombre o eres mujer, no importa si eres esclavo o libre, lo que importa es que en Cristo todos somos uno, y que ciertamente por ser linaje de Él, nos podemos llamar también linaje de Abraham y herederos según lo que Dios había prometido desde antes de la fundación del mundo. Qué bonito es la palabra del Señor. Ahora, bien importante, que no se nos olvide una cosa, que tanto el judío, escuché bien la palabra que estoy diciendo, el judío, no se malinterprete, como el gentil, como todos los demás, todos estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Imagínate el apóstol Pablo, un hombre que se describe como fariseo de fariseos, judío de judíos, un hombre celoso de la ley, perseguidor de la iglesia. Bajo sus pensamientos, él vivía de acuerdo a lo que la ley de Dios establecía, la ley mosaica, celoso completamente de seguir los ritos, las ceremonias y las costumbres del pueblo de Dios. Y en medio de todo esto, que sea él mismo el que le está dejando saber la condición espiritual de cada hombre. Lo que Pablo estaba diciendo, a pesar de que nosotros poseemos la ley, a pesar de que nosotros seguimos los rituales religiosos, a pesar de que hicimos los sacrificios, a pesar de que construimos el templo, a pesar de que tenemos la revelación de Dios, nosotros no estamos en mejor condición espiritual que los gentiles, porque tanto ellos como nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Porque realmente es que Dios no tiene favoritos. Para Dios todos son iguales. Amén, hermanos. Entonces, todos éramos esclavos del pecado, amantes de las tinieblas. Porque déjeme decirle, el pecado que nos aprisiona es por un simple hecho, es porque nos gusta. Al ser humano le gusta pecar. Si a usted no le gustara algo, usted no lo haría ni lo practicaría. Pero el pecado seduce, el pecado se nos llenan los ojos de la vanagloria del mundo, el pecado verdaderamente atrae. Y es por eso que se nos hace tan difícil el renunciar al pecado, porque en pecado vivimos casi toda una vida. Y renunciar a los placeres de este mundo, a los placeres de la carne, es la lucha continua de cada ser humano, aún del creyente. Porque aún siendo creyente, nuestro cuerpo combate en contra de los deseos únicos del espíritu. Ambos se oponen. Y comenzamos entonces con Efesios capítulo 2, verso 11. Y dice de esta forma: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Vuelvo y lo leo. Ahora el apóstol le está haciendo está hablando directamente con los gentiles que se encontraban en este lugar. La situación es que los gentiles estaban en una situación difícil, complicada y desesperante. Al no tener el pacto, al no contar con las promesas, obviamente para ellos no había Dios, no había esperanza. Y dentro de sus deidades, de sus creencias, ellos tenían múltiples dioses. Pero esos múltiples dioses, todos fueron hechos por el hombre, imaginarios. Los griegos, usted conoce muy bien, Pablo, cuando estaba paseando por el área de Atenas,
fue a un lugar donde habían diferentes estatuas a diferentes dioses, y ellos creían tanto en las divinidades, tantos dioses, que aún tenían uno al que decían al Dios no conocido, y usted conoce la historia. Entonces, estas personas vivían ajenos completamente de la verdad, de quién era el creador. Por lo tanto, ellos estaban en una condición mucho más grave que los mismos judíos. Entonces, cuando Pablo le está diciendo, mira, ustedes que en otro tiempo, en cuanto a la carne, eran llamados la incircuncisión. En cuestión a la circuncisión que se hizo, o que hizo Dios con Abraham en el libro de Génesis capítulo 17, versos del 9 al 14, que era cortar el prepucio de la carne. Usted sabe lo que eso significa. Espero que entienda. Si no, busque Génesis capítulo 17, versos 9 al 14 y entenderá lo que es el prepucio de la carne. Abraham, primeramente, no hizo nada para que Dios iniciara su pacto con él. Es el primer punto en esto. Ahora, antes de Dios iniciar su pacto, Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham, de padre enaltecido a padre de muchedumbres, y ahí entonces Dios hace el pacto en la carne, la señal que es la circuncisión para el hombre. Esta era la señal del pacto, que funcionaba como una marca que identificaba solamente al pueblo de Israel. Es por eso que los judíos eran vistos como la palabra que los romanos utilizaban y los griegos para los judíos como animales, por la sencilla razón de que ellos no veían cómo torturar el cuerpo cortando el prepucio de la carne era algo satisfactorio para complacer a un solo Dios. Y es increíble cuando estos hombres paganos tenían otras creencias que eran más horribles, aún el sacrificio de los seres humanos. Pero continuamos con la línea de pensamiento. La señal del pacto en la circuncisión era una marca que identificaba a los israelitas de todos los demás. Todo hombre era circuncidado al octavo día como señal de pacto de pertenencia al Señor. Es básicamente o representa simbólicamente la separación de eliminar lo contaminado del cuerpo y echarlo hacia afuera. Espiritualmente hablando, eso es lo que vino a hacer Cristo en nuestros corazones, a circuncidar nuestros corazones que estaban perdidos y contaminados en la mugre del pecado. Y Cristo vino para eliminar esa carne contaminada en nosotros y echarla hacia afuera para que nosotros viviéramos en la pureza y en la limpieza que solamente Cristo puede ofrecerle al ser humano. Entonces, Deuteronomio capítulo 10, verso 16, para poder tocar un poquito sobre el asunto, dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Aún desde el Antiguo Testamento, el Señor había declarado que las señales exteriores nada producen en el hombre. Más bien, lo que Dios desea es operar en el interior del corazón. Para el judío, ellos pensaban de que ellos tenían la gloria gana porque simplemente observaban las leyes, se gozaban de caminar por las calles y que las personas los alabasen a ellos, que ellos oraban en las calles 3 veces al día, oraban 3 veces al día. Ellos cuando daban limosna hacían sonar trompeta y todo lo hacían para que las personas que estuvieran a su alrededor quedaran maravillados de cómo o qué grandes cristianos o qué grandes seguidores de Dios, porque la palabra cristiano no existía, eran estos hombres. Pero todo era algo exterior. Su interior, Jesús en el libro de Mateo capítulo 23 lo describe como ataúdes, como personas que están podridas, muertas, sepulcros blanqueados. A estos hombres que pensaban que tenían la gloria llena. Entonces, la promesa de la circuncisión es interna. Nunca realmente fue algo externo, aunque sí se aplica literalmente en el pacto que hizo Dios con Abraham. La circuncisión que verdaderamente Dios desea es que nos desprendamos de todo pecado y toda injusticia y le sigamos a Él. Dice la palabra en Romanos capítulo 2, verso 28 a 29. Pues no es judío lo que es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza con la cual
no viene de los hombres, sino que viene de Dios. Romanos 2, 28 al 29. El capítulo 2, verso 12. En aquel tiempo estaba sin Cristo, hablando nuevamente hacia los gentiles, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pablo ahora está básicamente requiriendo la atención al pueblo gentil. Pablo era conocedor de la tensión racial que existía entre los griegos, romanos y los judíos. Mire la forma de pensar. Los griegos llamaban bárbaros a los no griegos. Los judíos llamaban perros a los no judíos. Los romanos llamaban bestias a los judíos, basado a lo que les hablé hace un poco sobre el área de lo que es la circuncisión y no comer cerdo y cosas como esta. Y también los judíos, de ninguna forma, para un judío el samaritano y lo que era el publicano y samaritano estaban por debajo de aún los mismos gentiles. Pero eso es otro tema para discutir. El apóstol conoce muy bien que había una tensión racial fuerte que todavía hasta el día de hoy tristemente continúa siendo. ¿Ustedes se imaginan lo que es vivir sin Cristo? Vivir sin Cristo significa que usted no tiene a Dios. Y no tener a Dios significa que usted no ha alcanzado la salvación y la misericordia. Y estaban alejados de la ciudadanía de Israel, desconociendo totalmente lo que la ciudadanía de Israel implica y lo que Dios había establecido con ellos. Y si lo miramos a un término de hoy, ¿usted se imagina en este mundo vivir y no ser ciudadano de ningún lugar? ¿Usted se imagina que usted estuviera en este mundo y no se pudiera identificar con algún grupo étnico o con ningún lugar? ¿Usted no tiene ciudadanía? Quiere decir que donde quiera que usted está, usted es un extranjero, usted es una persona extraña y una persona que no puede apelar a ningún derecho porque usted no es ciudadano. Y eso tristemente hoy lo podemos ver a través de la hermandad hispana y de muchas otras culturas que han venido a esta nación. Pero mayormente el hispano sufre de esta condición. El tener que venir de esta forma como ellos lo hacen para ganarse el pan de cada día. Pero tristemente se les hace mucho más difícil a estas personas para poder seguir hacia adelante debido a que no tienen primeramente respaldo de la justicia como deberían, no hay a quien apelar y el temor de ser expulsados de esta nación es algo eminente que en cualquier momento puede suceder. Entonces, lo que Pablo le está dejando saber al pueblo gentil es que ustedes están en una condición en la cual no tienen derecho, no tienen respaldo del gobierno, no tienen promesas, no tienen absolutamente nada, porque no poseen a Cristo, no poseen a Dios y no tienen salvación. Un ciudadano no goza de ningún bien del Estado al que representa. Nosotros en el día de hoy, como ciudadanos americanos, el que es americano o cualquier ciudadanía que usted pueda poseer, usted goza de los privilegios que su nación le ofrece. Y le dé gracias a Dios porque tiene todavía una ciudadanía que es respaldada mundialmente, aunque las cosas pueden cambiar. Pero fuera de todo, lo más importante es que cuando usted es ciudadano, usted puede ejercer derechos y puede participar de los bienes de esa nación. Y espiritualmente hablando, los gentiles no podían participar de los bienes espirituales que Dios le había prometido a su pueblo de Israel. Entonces, los griegos y los romanos tenían un problema muy serio con su politeísmo, creencias en diferentes dioses. Ahora, ninguno de sus dioses podía ofrecerle la ciudadanía que solamente Dios ofrece a aquellos que han creído. El capítulo 2, verso 13. Pero ahora en Cristo, mira la diferencia. Estos primeros dos versos describen una condición pasada. Ahora vamos a ver la posición presente. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La cercanía entre el hombre con Dios es debido al sacrificio de Cristo. En los primeros dos versos, en el 11 y 12, se muestra metafóricamente una distancia entre Dios con el ser humano y en este caso con los gentiles. Pero recuerde que esto no era solamente con los gentiles, sino con el hombre entero, porque todos estábamos separados de él. En este otro tiempo y ahora en este tiempo, los gentiles podían experimentar acceso directo a la gracia y al favor de Dios
sin tener que convertirse al judaísmo para observar las leyes exteriores, para tratar de ganarse mérito alguno para que Dios se complaciera en ellos. Porque a la hora de la verdad, Dios se ha complacido únicamente en aquellos que en Él creen. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, no por obras de la ley, sino por fe. Porque la salvación, que es por gracia, se obtiene por medio de la fe. De eso hablamos la semana pasada. Entonces, la mención que Pablo le está diciendo sobre la sangre de Cristo como la base de la cercanía que el hombre puede tener a un Dios que antes era inaccesible. Ahora Cristo, para los gentiles, se ha hecho un canal de bendición, no siendo pueblo, no habiendo recibido las promesas en el antiguo pacto. Ahora Dios los incluye con el simple hecho de poner su fe en Jesucristo y aceptar el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario para que cada ser humano pudiera relacionarse con un Dios poderoso, el Dios Padre que nos ama. Porque a la hora de la verdad, Cristo vino a este mundo por la voluntad del Padre, por el amor del Padre, para salvarnos a nosotros. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Ahora, Cristo viene a abrir una puerta y a romper una división que existía mediante su sangre. La humanidad queda completamente en libertad del mundo, del príncipe de la potestad del aire, de Satanás y de la carne. ¿Por qué? Porque Jesús pagó toda la deuda en la cruz del Calvario. Nos compró, nos redimió. Esa es la palabra, nos redimió. La sangre de Cristo es el medio mediante la persona pueden acercarse a Dios y tener una relación personal con Él a través de los méritos de Jesucristo. Jesús sufrió y vertió su sangre en una muerte sacrificial para poder pagar nuestra redención. Recuerde que la paga del pecado es muerte. Así que si seguimos leyendo en el capítulo 2, verso 14, porque Él es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Jesús es nuestra paz. La diferencia es que ahora, la gracia de la obra de Cristo, los gentiles no tienen que vivir bajo un estilo de vida impuesto por la ley, por los fariseos y por los escribas. Bajo la ley, el hombre nunca iba a ser justificado. La ley simplemente era una indicación de cuán alejados nosotros estábamos delante de Dios, porque la ley establece la ley moral de Dios, su santidad, su excelencia y lo que espera de cada ser humano. Por lo tanto, la ley para nosotros no era algo que traía paz, sino juicio y condenación. Es más, estábamos bajo la ira de Dios, porque cuando usted lee Efesios capítulo 1, dice que todos antes éramos hijos de ira. La ley de Dios no fue establecida para justificar al hombre. Por el contrario, la ley establecida en el monte Sinaí es dando Dios, primeramente, a describir quién es Él y lo que Él esperaba de todo su pueblo. Obediencia completa que está resumida en la ley del amor. Pero sobre todo amarlo a Él primero. Y amarlo a Él primero implica todo. Si lo amamos a Él primero, no vamos a hacer nada que afecte a la persona que está a nuestro lado. Nada que sea a mi favor, que satisfaga mis deseos carnales antes o ponerme yo primero. Usted ha escuchado el dicho de las personas, yo primero, yo segundo, yo tercero. Es algo muy común. Antes de venir a Cristo, yo era una persona que pensaba de esa forma. Yo tengo que hacerlo por mí, yo tengo que satisfacerme a mí, nadie lo va a hacer por mí. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Y cuando venimos con ese pensamiento egoísta o egocéntrico de que voy a hacer todo para mí, tenemos complicaciones cuando nos casamos. Porque cuando nos casamos se convierte en dos personas que tratan de ser uno. Y cuando uno viene con ese pensamiento ya de que yo soy primero, muchos de los conflictos dentro del hogar es porque ese pensamiento no desiste y se mantiene. Y vemos división en las casas, en los matrimonios, cuando tenemos dos chequeras, cuando hacemos todo por lo contrario, cada cual individualmente, esto es lo mío y esto es tuyo.
Y eso no debería existir dentro del matrimonio. Y estoy mencionando esto porque Dios lo está poniendo en mi corazón, porque no es parte de lo que está escrito. Pero eso es para que vea el pensamiento del ser humano. El hombre tristemente piensa primeramente en él antes que en los demás. Y cuando Dios está hablando bajo las escrituras, si amamos a Dios, vamos a amar a nuestro prójimo y no vamos a hacer nada indebido. Y es por eso que cada ser humano queda corto delante de la medida de excelencia que Dios espera de cada hombre. Entonces, no había esperanza ni para el judío, ni para el griego, ni para el gentil, ni para el samaritano, ni para las otras nacionalidades o grupos étnicos, porque todos somos pecadores establecidos. Entonces Jesús nos estaba dejando saber a través de esta revelación por medio del apóstol Pablo que él hizo posible primeramente que los gentiles tuvieran una relación con Dios. Y esa relación con Dios produce paz. Porque lo que debería quitarnos la paz no deben ser los eventos mundiales que están aconteciendo. Lo que debería quitarnos la paz no es la situación que estamos siendo testigos en el día de hoy ni lo que viene. Porque lo que viene está escrito. Vienen momentos difíciles, vienen momentos de prueba, vendrán momentos de persecución, de espada, de hambre. Todo eso está escrito. Eso no debería ser nuestra preocupación. No debería ser la preocupación de la vacuna ni nada de estas epidemias o pandemias. Eso no debería ser lo que nos robe la paz. Lo que le debería robarle la paz al ser humano es entender que si no ha recibido a Cristo, está bajo la ira de Dios. Y si está bajo la ira de Dios, está bajo condenación. Y la condenación es que la eternidad que le espera a aquella persona que en él no ha puesto su confianza es una separación eterna. Y el lugar donde va a estar no es un lugar divertido. No es un lugar de ambiente ni de fiesta, porque había ese pensamiento también en el mundo secular. Mejor me voy al infierno porque en el infierno hay fiesta, hay bebida, hay mujeres, hay trago, hay de todo. Y es un ambiente de party, como uno dice. Pensamientos verdaderamente entenebrecidos, ignorantes, cuando uno no conoce al Señor. La palabra dice que ese lugar es un lugar de tormento. Es un lugar donde el ser humano que decida llegar a ese lugar, porque el Señor no echa a nadie a ese lugar. La realidad es que si tú no aceptas su invitación, tú mismo estás inclinándote hacia esa jornada. Por eso es que Dios envió a Cristo a la cruz del Calvario, para ofrecernos la oportunidad de una salvación en la vida eterna, para que no terminemos la eternidad alejados de Él. Lo que eso significa básicamente que la eternidad sin Cristo va a ser sufrimiento eterno. Espero que eso quede en tu mente grabado en esta noche. Entonces, dice la palabra en Isaías 52, verso 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación y que dice en Sión, tu Dios reina. En este mensaje Isaías está hablando de Jesucristo. Jesucristo fue ese mensajero. Y dice, cuán hermosos son los pies de nuestro Dios, que estaba anunciando la paz, reconciliación entre Dios con los hombres. Y esas son las buenas nuevas de salvación. La paz de Dios para los hombres a través de la persona de Jesucristo, el Evangelio. Jesús mismo anunció en este mundo que nos daría la paz y no como la que el mundo nos deja. Cristo ha traído paz para con Dios a los hombres. ¿Cómo? Derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál pared? Usted dice. Primeramente, la pared del pecado. El pecado creó separación entre el ser humano con Dios. Pero literalmente no se refiere a eso. Pero no se puede sacar del ámbito espiritual, porque lo que separa al hombre verdaderamente de Dios y de relacionarse con los demás es nuestro pecado. Dice, Cristo ha creado unión entre los judíos y los gentiles. Algo que no se pudo haber llevado a cabo si no fue a través de la persona de Cristo. Entonces lo que Cristo hace, que de estos dos pueblos forma lo que es la iglesia del Señor en el día de hoy. Recuerde, no judío, no griego, no esclavo, no libre, no hombre, no mujer, todos componemos la iglesia del Señor, no importando de dónde tú has venido. Pero continúo. La separación. La ley era también lo que separaba a los judíos de los gentiles. La observación de los ritos.
¿De qué forma? La pared, había una pared real, como lo describí, dentro del templo, que no daba acceso al pueblo gentil a llegar a donde estaban los atrios de los judíos, porque eso le podía costar la vida. Bueno, le hubiese costado la vida. El apóstol Pablo está bien familiarizado con esto, porque usted sabe algo, en Hechos capítulo 21, versos 28 y 29, el apóstol Pablo fue acusado falsamente de introducir a un gentil a los atrios judíos. Por esa acusación falsa, él estuvo 4 años preso. Pero mire lo más bonito de esto. A pesar de que tuvo esos 4 años en prisión bajo la custodia romana, en esos lugares donde él escribe la carta que hoy estamos estudiando. Una acusación falsa lo lleva a la cárcel, o una cárcel básicamente un arresto domiciliario, pero como quiera estaba privado de algunas libertades, estando bajo la vigilancia romana por una acusación falsa, pero ahí Dios lo inspira desde la cárcel a escribir una de las 4 cartas que él escribió y la que hoy estamos estudiando. El verso 15 del capítulo 2 dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno y un solo hombre, uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Recuerde, la pared era la enemistad que existía entre el pueblo judío con todos aquellos que no eran judíos. Entonces, Cristo vino a traer una reestructura dentro de su pueblo. Comenzar un nuevo cuerpo, una iglesia. Dice, 2 puntos que hizo Cristo en la cruz. Primeramente, Cristo destruye la separación. ¿Cómo? Aboliendo la ley. Y quiero hablar un poquito sobre eso, hermano que me estás escuchando y hermana. Esto no significa que Dios no vino, o Jesús no vino, a obedecer los mandamientos que Dios estipuló con Moisés. Hubiese sido imposible obtener nuestra redención si Jesucristo no hubiese obedecido en todo la palabra estipulada por el mismo Dios. El Señor no vino a desobedecer la ley. Él lo que vino fue a cumplirla por nosotros, porque en nosotros existía la imposibilidad de poder someterse a la voluntad de Dios y nunca pecar, aún siendo tentado completamente en todo. Cristo no se dejó llevar por las corrientes del mundo. Cristo no se dejó gobernar por los agentes de las potestades del aire. Y Cristo no se dejó dominar por la carne. Y en su caminar reflejó la santidad estipulada y demandada por Dios como exigencia. Por eso dice la palabra que aquel que vive bajo la ley, aquel que muere bajo la ley, por ella vivirá. Y es por eso que Dios lo levanta de entre los muertos, porque Cristo cumplió en absoluto los mandamientos establecidos por el mismo Dios Padre. Y al hacer eso posible en la vida de Cristo, en la humanidad de nuestro Señor, porque nuestro Dios era hombre 100%, al igual que 100% Dios, pero estaba expuesto a caer en pecado. Por eso es que Satanás trató de diferentes formas de cómo tentarle, mas el Señor no cayó en ninguna de sus trampas. ¿Qué hizo Cristo? Abolió, canceló, invalidó, anuló la enemistad de la carne que estaba establecida en la misma ley. ¿Cómo lo hizo? Cumpliendo con las escrituras, cumpliendo con las exigencias de Dios. ¿Cómo esa enemistad fue vencida? Te lo explico ahora. Por medio de su muerte, Cristo lo que hizo fue cancelar o invalidar o cumplir el pacto mosaico. Cristo es el cumplimiento de ese primer pacto. Nosotros no estamos viviendo bajo el pacto antiguo. Recuerde que nosotros vivimos bajo un nuevo pacto, el pacto de gracia. El cumplimiento se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Un solo hombre murió perfectamente delante de Dios y cumplió con todas las exigencias del Padre para que por medio de su sacrificio usted y yo fuésemos justificados. Por la ley ningún hombre era justificado,
porque el hombre tenía que cumplir en todo con la ley. Si no hubiese cumplido en todo, hubiese sido un fracaso y el sacrificio de Cristo no hubiese tenido ningún valor si Cristo hubiese fallado en alguna cosa. Hay personas que se atreven a decir, aún a través de la noticia, tenemos un comentarista americano que dice que Jesucristo mismo dijo que él no fue perfecto. Cosas que como esas se escuchan y tristemente hay personas que también escuchan esas palabras y lo creen. Nuestro Señor fue perfecto, es perfecto y será perfecto. Nuestro Dios es santo, poderoso y nunca se ha equivocado. Nunca cometió un error porque Él es perfecto en todo sentido de la palabra. Amén, hermanos. Pero continuamos. A través de su muerte, lo que Cristo hizo fue, mira, ¿tú sabes qué? Ya no es necesario seguir con las leyes. Y me voy a explicar sobre eso. No es que vamos a desobedecer a Dios porque la ley es santa y es perfecta. Ya no es necesario seguir con las observaciones de las fiestas que Dios le había indicado al pueblo de Israel que hicieran como un pacto perpetuo. Y de la misma forma, los sacrificios del Antiguo Testamento. Si usted va conmigo a la carta de los Hebreos, vamos a indagar un poquito en ella. El tiempo sigue corriendo. Pero quiero que vaya al libro de Hebreos capítulo 10 y escuche muy bien cómo Dios o cómo Cristo cumplió o abolió la ley que estaba en contra de nosotros. Dice de esta forma, Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las mismas cosas, no la imagen misma de las cosas que nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. ¿Qué estaba pasando? ¿O qué significa ese primer verso? Nuevamente, por la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Los bienes venideros es Cristo. No la imagen de las cosas nunca puede, porque los mismos sacrificios que se ofrecían continuamente cada año, ninguno de ellos podían hacer perfectos a los que a ellos se acercan. Mire lo que dice el verso 3 y 4. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Por la sangre de toros y de los machos cabríos, porque la sangre de toros y de machos cabríos no pueden quitar los pecados, simplemente aplacaban la ira de Dios. Eso era todo lo que hacían, pero no nos santificaban y no nos perfeccionaban, porque lo estoy leyendo con calma. Dice el verso 8, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. ¿De qué está hablando? Obviamente, de las cosas rituales, ceremoniales que se hacían bajo la ley establecida por el mismo Dios. Recuerde que los 10 mandamientos, esto no fue mencionado, los sacrificios y la orden del templo. Eso fue en su caminar con Dios, cuando Dios le fue revelando a Moisés, cuando se hace primeramente la tienda, donde Dios se presenta en la nube y comienza a decirle a Moisés quiénes iban a ser escogidos para el servicio sacerdotal y cuáles eran los requerimientos y todas las cosas que se tenían que hacer. Dios le dio instrucción por instrucción del tabernáculo a Moisés y de lo que iba a hacer, pero todo esto era sombra de aquello que iba a venir. Ahora, ¿qué significa esto? No estamos hablando nuevamente de la ley moral. La ley moral de Dios nunca va a cambiar. Es tan alta que nosotros no podemos cumplirla. Gracias a Cristo ahora sí podemos. Se trata de estas leyes ceremoniales, especialmente lo que es la circuncisión, que es la ley de en el exterior, y sobre las cosas de la comida y las leyes y las fiestas. Es necesario hacer estas fiestas, que hoy en día hay movimientos que todavía siguen entendiendo que es necesario porque hemos sido injertados a la rama que es Jerusalén, a Israel, y que tenemos que practicar estas cosas, especialmente guardar el sábado para tener una relación con Dios. Hermanos, la relación con Dios a diaria. Y el día del reposo, nuestro reposo es Jesucristo. Eso es lo que usted debe de entender. Usted para adorar a Dios no necesita un día en específico. Se adora a Dios y se le sirve al Señor todos los días de su vida. Cuando usted ha decidido ir a congregarse,
si es domingo, si es sábado, si es lunes, si es miércoles, si es jueves, el día de la semana que sea, lo importante es que usted se congregue y en su sano juicio usted esté adorando al único Dios y verdadero que existe sobre toda la tierra. No es un día en particular. Yo no tengo que observar costumbres de otros pueblos, porque la ciudadanía que Dios le está ofreciendo al mundo, y especialmente aquí manifestada a través de los labios del apóstol Pablo, es una ciudadanía espiritual en la cual las cosas del exterior nada ayudaron para poder recibir las promesas que son celestiales. Amén, hermanos. Cualquier cosa, hermano, usted me puede escribir a mi Facebook Live. Se puede comunicar conmigo, puede hacer preguntas. En estos momentos no puedo contestarlas porque tengo mi teléfono frente a mí, pero estamos para servir. No es que lo sé todo. Estamos tratando de estudiar juntos la palabra del Señor y los comentarios siempre son bienvenidos, y sobre todo si son para la edificación y la enseñanza del cuerpo, porque ya que yo entiendo que no lo sé todo. Pero continuamos. Hebreos capítulo 1, nuevamente. Perdón, capítulo 10. Estoy en el capítulo 10. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Déjame decirte, y vuelvo y te lo leo. Un solo sacrificio nos hizo perfectos delante de Dios, con una sola ofrenda. El verso 14 del libro de Hebreos lo dice. Si tú comienzas a ver esto, mira la importancia de esto. En el verso 1 del capítulo 10 decía que no se podía hacer perfecto ninguno de los que se acercaban. Hablando de el sumo sacerdote que era escogido para una vez al año presentar expiación por los pecados de él primeramente y del pueblo. Ahora, había un gran temor, y era pasar la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Esta persona tenía que estar completamente consagrada a Dios para poder llevar los sacrificios al otro lado de la cortina. Y solamente era accesible una vez al año por el sumo sacerdote. Dios se manifestaba en el lugar santo, en el lugar donde estaba el candelero, donde estaba el propiciatorio, todas estas cosas. Pero el lugar santísimo era un lugar inaccesible. Tanto así que había temor, por la sencilla razón de que si esta persona que fuese a llevar el sacrificio no estaba consagrado verdaderamente para Dios, en el lugar santo caía muerto. Dicen algunos historiadores que el sumo sacerdote se le ataba una cuerda a su pie y una campanita, y si la campanita no se escuchaba, a él moverse al frente del altar del arca del pacto, pues significaba que Dios lo había matado y tenían que jalarlo hacia afuera porque ninguno podía entrar en su rescate porque hubiesen también caído muertos. Había terror. Y cuando a Jesús le está diciendo, ahora tenemos paz para con Dios, es que ahora usted se puede acercar, a pesar de que el pecado se manifiesta en nuestras vidas, con libertad y con paz, de que usted puede estar delante de la presencia del Todopoderoso en el lugar santísimo donde Él está y donde Él habita, y usted no va a caer expirado por muerte, porque ya Dios lo ha traspuesto de muerte a vida gracias al sacrificio de Cristo, de Jesús en la cruz del Calvario. Hemos sido justificados, hemos sido santificados, hemos sido comprados para poder presentarnos delante de Dios, y a través de la sangre de Cristo, que era el medio para que el sumo sacerdote pudiera presentar expiación, primeramente por su culpa y por la de su pueblo, la sangre de Cristo eliminó los continuos sacrificios que se hacían, porque al final el pueblo nunca dejaba de pecar, el pueblo nunca cambiaba sus pensamientos, y ritualmente presentaban sus sacrificios, pero continuaban con el mismo estilo de vida, porque las leyes estaban escritas en unas tablas en el exterior, mas no en su corazón. Y se parece mucho al sistema religioso en el día de hoy. Hay personas que van a la iglesia, presentan su ofrenda, presentan su alabanza, presentan su enseñanza, su predicación, pero tristemente viven completamente alejados de la presencia del Señor. Piensan que haciendo estas cosas
ya han cumplido con el Señor y que tienen el cielo gano. Porque muchos decimos, yo creo en Dios. De eso hablé hace unas semanas atrás sobre las personas que pensamos que por decir que yo creo en Dios es suficiente. No se trata de decir yo creo en Dios. Se trata de vivir una vida de acuerdo a la nueva vida que el Señor ha creado en nosotros a través de la persona de Jesucristo. Y la sangre de Cristo nos hizo perfectos una vez y para siempre. El verso 19 y 20 del capítulo 10 de Hebreos dice de esta forma: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el nuevo camino y vivo que en él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, Hebreos 10, 19 y 20, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, en su carne. Cuando Jesús dijo consumado es, él cumplió con todas las exigencias y con todo el pacto antiguo, y es por eso que en su sangre tenemos ahora un nuevo pacto, donde las leyes no están escritas en el exterior, sino que el Señor mismo las ha grabado en nuestros corazones y las ha hecho patentes a través de su Santo Espíritu, que es la continuación de lo que vamos a seguir leyendo. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Pablo habla ahora que los creyentes, primeramente, están libres de las exigencias de la ley. Nuevamente, no confundamos. Todavía tenemos que amar a nuestro Dios sobre todas las cosas. Todavía tenemos que honrar a nuestro padre, a nuestra madre. Todavía tenemos que no hurtar, no codiciar. Todas estas cosas estipuladas en los mandamientos. Todavía tenemos que hacerlo porque es obediencia a la palabra. Y la realidad es que Jesús mismo dijo que el cumplimiento de toda la ley es el amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y si haces estas cosas, estás cumpliendo con toda la ley. Palabras del mismo Jesús. Ahora, lo que Pablo nos está diciendo, que el hombre ahora ha quedado libre de la maldición de la ley. Romanos capítulo 7, verso 6. Apúntelo. Romanos capítulo 7 habla que hemos quedado libres de la ley. También habla que hemos muerto para la ley. Romanos capítulo 7, verso 4 al 6 y Gálatas 2:19. Hemos muerto para la ley. Hemos quedado redimidos de la ley. Fuimos comprados porque la exigencia de la ley era muerte por causa del pecado. Gálatas capítulo 4 dice que hemos quedado redimidos de la ley. Y Romanos capítulo 6, verso 14 al 15, Romanos capítulo 6, verso 14 al 15, habla que ya no estamos bajo la ley. El propósito de Dios básicamente no era crear que los judíos y los gentiles se llevaran bien. Ese no era el propósito principal, aunque era parte de su propósito. Más bien era crear una humanidad nueva y diferente en Cristo. Una iglesia que está constituida de todas las nacionalidades. Los hombres de religión habían hecho una separación entre ellos con los demás. Recuerde que para los judíos, todos los no judíos eran considerados como perros. Y ese pensamiento los limitaba a ellos a llevar las buenas noticias de salvación y habían hecho de su Dios o de su creencia una exclusividad, en la cual solamente era para ellos. Y el Señor nunca quiso que fuera simplemente para ellos, sino para que todos fueran alcanzados por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos enseña que lo que Dios quiso hacer es una nueva forma, un nuevo pensamiento en el ser humano, de acuerdo primeramente a quiénes éramos y quiénes somos ahora en Cristo y cuál es nuestra obligación. Colosenses capítulo 3, versos del 10 al 11 dice que tenemos que revestirnos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando en el conocimiento pleno, en donde no hay griego ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro o escita, ni siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos.
El verso 16 dice, y mediante la cruz reconciliar a Dios, a ambos con un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Volvemos. Un solo cuerpo. Una nueva vida. Ese es el mensaje del Evangelio. Cuando tú miras la palabra que dice en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, es aquí que son todas hechas nuevas, se refiere a un nuevo nacimiento. A personas que se aman. Y cuando utiliza la ilustración simbólica o metafórica de un cuerpo, habla de unidad, no de diferentes cuerpos, no de diferentes seres, de un solo ser que bien conectados en Cristo, compuesto de diferentes nacionalidades y personas, nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza, y la función de ese cuerpo es unidad, cuidarse el uno al otro. Eso es lo que Dios quería establecer y quiso establecer y estableció a través de la persona de Cristo. La iglesia está compuesta de un solo cuerpo. Nosotros en el mundo entero, la iglesia de Cristo es una. La iglesia de Cristo no es una religión. La iglesia de Cristo no es una denominación. La iglesia de Cristo está constituida de hombres y mujeres que han sido redimidos por la sangre del Cordero, que ahora viven para Dios y no para ellos mismos. Alabado sea su nombre. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Primeramente, que yo no tengo que ser circuncidado exteriormente, que yo no tengo que seguir los ritos religiosos de ninguna persona para agradar a Dios. Porque los judíos que estaban tratando de agradar a Dios, llevando estos preceptos y todas estas leyes que hasta ellos mismos invalidaron la ley añadiendo tradiciones, Jesús los acusa de ellos en el libro de Mateo capítulo 5, que invalidan la ley poniendo la tradición sobre la misma palabra. Entonces Jesús mismo le está dejando saber, ustedes son básicamente personas que dicen pero no hacen. Entonces le dice el Señor a su pueblo, hagan lo que ellos le dicen, porque la palabra que ellos estaban diciendo es la palabra correcta, tenemos que obedecer a Dios, mas no hagan lo que ellos hacen. Recuerde y lea las Escrituras para que pueda entender un poquito más de eso. Las buenas noticias de paz es esto, que el ser humano ha sido reconciliado por medio de la cruz. Primera de Corintios capítulo 1, verso 23. La cruz, primeramente para los judíos, fue piedra de tropiezo y para los gentiles, locura. Pero esa piedra de tropiezo y esa locura es y era el único medio para que el hombre encontrara la salvación. Primera de Corintios capítulo 1, verso 23, habla sobre eso. La maldición fue quitada por medio de Jesucristo. Los pecadores se han reconciliado con Dios mediante la cruz. Entonces, si Dios se pudo reconciliar con sus enemigos, porque hermanos, los enemigos éramos nosotros. Si Dios pudo reconciliarse con nosotros, que estábamos alejados de Él, fuera de la ciudadanía, fuera de las promesas, no teníamos Dios, no teníamos esperanza. Si Dios pudo reconciliarse con nosotros, esto le enseña que el judío con el gentil también puede reconciliarse. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo tenemos la reconciliación. Porque el ministerio que nosotros poseemos es el ministerio de la reconciliación. Y es triste ver cuando hay personas creyentes que dicen que yo todavía no lo puedo perdonar, es que se me hace difícil, es que yo no puedo, tú no sabes lo que a mí me han hecho, lo que yo he sufrido. Y es entendible, quizás tus razones son ameritables, pero déjame decirte, no te excusan delante de Dios, porque si Dios pudo reconciliarse contigo, nosotros siendo peor que nuestro peor enemigo, ¿cómo nosotros no podemos reconciliarnos con los grupos étnicos, con la cultura, con los hermanos, con las hermanas, con la familia, con los hermanos en Cristo? Porque hay personas que aún dentro de las congregaciones viven en continuo pleito. Entonces, si Dios pudo reconciliarse con los hombres mediante la cruz, también nosotros podemos reconciliarnos entre sí. Por medio de la cruz todo es posible. El creyente tan pronto recibe a Cristo, también recibe el Espíritu Santo, el cual nos lleva delante de la presencia del trono de la gracia al lugar santísimo. Y los últimos versos del capítulo 2, del 19 al 22 del libro de Efesios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, que eso significa forasteros, extraños, sino conciudadanos de los santos, de los miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor,
en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Primeramente, la iglesia no puede dividirse en clases. ¿Cómo podría decirlo? Una clase de creyentes y la segunda clase de creyentes, por así decirlo. Todos, aunque algunos pasen por más trabajo que otros, o algunos no han crecido espiritualmente como otros, no existen diferentes clases de creyentes dentro del cuerpo de Cristo. Todos y cada uno que hemos recibido al Señor, obtendremos la misma recompensa. Ya no somos extranjeros, sino que vamos a recibir los mismos beneficios. ¿Me explico? Si yo tuviera, por ejemplo, un historial de que 1000 personas vinieron a Cristo a través del mensaje que Él puso en mi boca, primeramente la gloria es de Dios, pero, vamos por decirlo de esta forma, viví mi vida 20 años, 30 años, 40 años sirviéndole al Señor, hice la voluntad de Dios, cumplí con mi llamado, hice todo lo que Él me exigió, morí. Y morí en Cristo. Mi recompensa va a ser la vida eterna. Pero aquel que hoy recibe a Cristo y hoy mismo muriera, va a recibir la misma recompensa, que es la gloria eterna junto a Jesucristo. Así que no hay creyentes de primera clase ni de segunda clase. Eso fue lo que quise decir. La iglesia no puede dividirse en categorías. Cada creyente pasa por sus luchas y por sus pruebas. Si me dan un segundo, te pido disculpas. Y cada persona es un mundo aparte donde Dios está trabajando. No podemos esperar que todos crezcamos de la misma vez. Y el Señor nos ha llamado a sentir compasión, a no hacer pared de separación entre los unos con los otros, porque eso fue lo que Cristo vino a derribar. Que nos acordemos primeramente que todos y cada uno estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y que si hoy somos, es porque el Señor tuvo misericordia tanto de unos como de otros. Nuestro trabajo es seguir ministrando el Evangelio, teniendo compasión por las vidas y llevando un mensaje que solamente Cristo puede salvar. Y ese es el mensaje. Primeramente, cuando hablamos del fundamento de los apóstoles y los profetas, no puedo entrar en eso porque ya el tiempo se me acabó. Estoy extendido un poquito, perdón. Pero los apóstoles y los profetas fueron los 12 apóstoles y los y los profetas del Antiguo Testamento, y no estaba centrado en ellos, porque ellos no son el fundamento, sino en el mensaje que ellos llevaron. Los profetas del Antiguo Testamento llevaron un mensaje de aquel que habría de venir para traer justicia y paz, y los apóstoles fueron los testigos de ese cumplimiento de la predicación de los profetas, y ellos estaban hablando no de ellos mismos, sino de la persona de Cristo, porque el fundamento no es el hombre, es la persona de Jesucristo. El mensaje de salvación está centrado en el sacrificio de Cristo, en el amor de Dios que nos dio vida juntamente con Él cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Para qué? Porque ahora, a través del Espíritu Santo, nosotros somos llevados a la presencia de Dios, y ahora el Dios Todopoderoso hace morada interna, permanente en el corazón del creyente a través de su Santo Espíritu. Y su Santo Espíritu nos guiará a toda justicia, a toda verdad. Nos declarará todas las cosas que son necesarias para nuestra vida para poder continuar y seguir hacia adelante. Pero sobre todo la iglesia le pertenece a Dios. La piedra firme, la piedra angular, la que sostiene todo el peso es Jesucristo. Fue la declaración que el apóstol Pedro hizo cuando le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: sobre esa roca edificaré mi iglesia, mas las puertas del Hades no podrán resistirla. Las puertas del Hades del infierno no podrán en contra de ella, porque aunque podemos ver que la iglesia sigue siendo atacada y acechada por las fuerzas del mal, pero mientras más empujan las fuerzas del mal en contra de la iglesia se mantiene firme porque ha creído en un Dios poderoso. Por eso es que la iglesia nunca será derrotada, porque nosotros somos guardados por aquel que la compró. Y somos el templo del Espíritu Santo, morada de Dios en el Espíritu. Así que imagínate eso. El creador del universo. Primera de Corintios capítulo 6, versos 19 y 20, y con esto los dejo.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis en Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Usted sabe que el Todopoderoso hizo una habitación permanente en el corazón de cada creyente. No lo podemos ver, pero Dios está en tu corazón. El Todopoderoso no habita en templos hechos en manos de hombres, ni se agrada en los ritos religiosos y en las costumbres de las tradiciones. Se agrada en la obediencia a su palabra. Y sobre todo que reconozcamos que todos estábamos muertos. No había uno mejor que otro. Y en el día de hoy, lo que el apóstol Pablo a través de esta carta le está diciendo, que la iglesia está formada de vidas que fueron revividas, redimidas, compradas por el sacrificio de Cristo, llamado gracia de Dios, revelada a los hombres para todo aquel que en él crea. Así que si tú no has creído, todavía en este mensaje te exhorto a que hables ahí donde tú estás, en tu habitación, o en tu cuarto, o en tu sala, y te comuniques con el Señor. No hay una oración mágica para tú pedirle perdón al Señor. Lo único que tú tienes que hacer ahí donde tú estás es cerrar tus ojos y entender que sin Cristo estamos completamente muertos, perdidos, sin esperanza, tal como los gentiles estaban en un tiempo. Y si tú llegas a esa comprensión, ese entendimiento, y puedes decirle en el día de hoy al Señor, Señor, perdóname, perdona mis pecados, yo necesito una relación contigo, ven a morar en mi vida como las Escrituras dicen, yo quiero que tú seas mi Dios y mi Señor. Arrepiéntate. Y arrepentirse significa tornar hacia otra dirección y no seguir caminando en lo mismo. No es un giro de 360 grados, es un giro de 180, en la cual caminas ahora en otra dirección, bajo la guianza del Espíritu que ha de venir a ti inmediatamente en el momento que tú confieses a Jesús como tu Señor y Salvador. Es verdad que Dios ha escogido y ha señalado quiénes son, pero eso yo no lo sé. Y solamente depende de ti escuchar esta palabra. Y si tú eres de aquellos que Dios ha guardado, tú vas a escuchar la voz de Dios en este momento. Porque la palabra dice que mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. Es tiempo de volver a Dios. Recuerda que lo que estamos viviendo no nos dé miedo. Que nos robe la paz el saber que si hoy yo muriera y no tengo a Cristo, la separación eterna va a ser muy dolorosa. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde en esta gloriosa noche. Espero que este estudio haya hablado a tu vida y espero en el nombre del Señor que si hoy en tu habitación, en tu hogar, recibes al Señor, nos lo dejes saber para poder orar contigo y a poder orar por ti. Y te felicito si hoy has recibido a Cristo como el Señor y Salvador de tu alma. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. En estos momentos quiero anunciar que por las próximas 2 semanas, los martes, no voy a estar dando los estudios. Voy a tomar 2 semanas de descanso, pero la palabra se va a seguir predicando en nuestra iglesia en Waterbury, en el 511 de la Walker Street. El pastor Walter Mayorga va a estar predicándonos este próximo sábado, 1 de agosto, y el pastor Greg Torres estará el sábado 8 con la predicación. Así que les invito a que vayan a la iglesia si eres del área de Waterbury o áreas cercanas, y que allá, junto a los hermanos de la congregación Jesús de Nazaret, podamos alabar y conocernos juntos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Será hasta las próximas 2 semanas, pero la palabra continúa. Gracias por escucharme y que la paz de Dios sea contigo. Que Dios te bendiga.